Y nuestro objetivo es aprender a vivir en una casa saludable, por eso es que este año lo hemos incorporado a Alberto Garavaglia. Siempre me cuesta decir tu apellido, Alberto. Sí. Por eso siempre es mejor decir Alberto de perspectiva de diseño. Así es, está bien. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día, Vanina. Bueno, y hoy vamos a hablar de algo importante, la humedad, que siempre en algún momento de la vida de la casa hay humedad, aparece la humedad. Sí. Y yo no sé si la gente toma conciencia de cómo esto impacta en la salud. Sí, en general se mira la humedad primero desde el efecto estético, ¿sí? Aparece la mancha. La mancha, hay que tapar la mancha. Claro. Luego, a veces desde lo estructural, ¿sí? Hay humedades que terminan generando problemas estructurales, con grietas y demás. Lo hemos estado estos días viendo en Las Perdices, por ejemplo, o en mi pueblo, en General Cabrera. Ajá. Y no se considera tanto el tema de la salud porque no se alcanza a percibir, solo se perciben los síntomas. Claro, a ver, las alergias. Claro, por ejemplo, tenemos distintos tipos de humedad. Sí. ¿Sí? Una es la humedad típica ascendente, que es por los cimientos, por las napas altas. Sí. Otra es la humedad generada por cuestiones meteóricas, la lluvia, claro, una filtración piedra, en el techo, por ejemplo, o en las fachadas o en los exteriores. Otra es la humedad que se produce por condensación dentro de las viviendas, a veces como resultado de las anteriores y a veces no. A veces por falta de una incorrecta ventilación, por ejemplo. Bueno, sí, cerrando, digamos que también está la humedad producida por las napas altas como un tema importante. A ver, la humedad se produce porque vivimos en una zona, en un ambiente húmedo. O sea, naturalmente hay humedad en el aire, tenemos un régimen de lluvias que es muy alto, particularmente el último año, pero cíclicamente ocurre, y tenemos a consecuencia de esto napas muy altas, a 50 centímetros, a 1 metro de la superficie, tenemos agua, ríos de agua corriendo. Entonces, si lo primero, tomar conciencia de que genera problemas de salud concretos, porque la humedad, cuando se convierte en condensación interna dentro de los ambientes, es un ámbito ideal para que prosperen microorganismos, hongos. Claro, parecen los hongos. Así es. Entonces, tenemos medidas que solucionan el problema y medidas que, mantienen la situación bajo control. ¿Cuáles son esas medidas? Claro, creo que en este caso es muy importante tratar las medidas que lo tienen bajo control, porque las que lo solucionan tienen que ver con soluciones arquitectónicas que a veces exceden al propietario. Claro. Por ejemplo, deprimir las napas es algo que no va a poder hacer el propietario y se hace a nivel de la comunidad, la ciudad, el pueblo o la provincia, inclusive cambiando los cauces de los acuíferos. Pero sabiendo que esa es la situación, sí podemos hacer cosas puertas adentro o dentro de nuestra vivienda. Lo primero es trabajar con materiales que consideren la presencia permanente de humedad. Esto es, si yo voy a tratar una vivienda, más allá de lo estético de la fachada o de lo estético de la terraza, tengo que considerar que va a recibir permanentemente humedad ese tratamiento. Por lo tanto, tiene que ser, por un lado, impermeabilizante, llámese pinturas o revestimientos plásticos o membranas, pero por otro lado permitir la respiración de la casa. Claro. La casa respira y entonces si nosotros impermeabilizamos de tal manera, nos aseguramos, generamos una coraza hacia el exterior, luego no permitimos esa ventilación. Claro. Y luego esa condensación altísima en interiores. Claro. Entonces, para lo que son estas humedades meteóricas que llamamos, importante utilizar pinturas y revestimientos que aíslen, pero que permitan respirar a los muros. ¿Sí? Bien. Y en las terrazas, algo que es muy recomendable, que es un mecanismo utilizado en las llamadas terrazas verdes, que es cuando impermeabilizamos, hacemos pruebas de agua. Porque si no, impermeabilizamos y luego esperamos que llueva a ver qué ocurre. Sí. Cuando tenemos una lluvia pequeña, lluvia y sol, no pasa nada. Un día aparece que tenemos una semana de lluvia, 15 días de lluvia, y ahí aparecieron las y manchas. Apareció la humedad. Sí. Entonces la prueba de agua es que utilicemos una membrana líquida, membrana sólida, geotextil, cualquiera sea el sistema de impermeabilización, tapamos los desagües, inundamos la terraza, 3-4 centímetros de agua, y nos aseguramos
Claro, de ahí que mismo, no en hay el momento. humedad. Exactamente. Por eso se utiliza mucho este método en las terrazas verdes, que luego van a generar permanente humedad, y entonces es asegurarse. El tema de lo que es la condensación, a partir de utilizar métodos de revestimiento que permitan ventilar, ya estoy trabajando para solucionarlo. Bien, la condensación, por ejemplo, en los baños se ve mucho, ¿no? Con el Claro, vapor mientras de la ducha, más húmedo sea el ambiente, claro, más condensación. Sí. Baños, cocinas, lavaderos. Y allí tiene que ver, primero, el sistema de climatización como fundamental, ¿sí? Porque la condensación, ¿qué es lo que es? Tengo una superficie muy fría y otra muy cálida. Entonces, cuando el aire cálido y húmedo toca la superficie fría, se condensa. Bien. A veces esa condensación llegan a ser gotas en las ventanas, ¿sí? o en los muros. Nuevamente lo mismo, muros tratados con pinturas que sean estéticas, que admitan preparación Sí. de color, todo lo que querramos ponerle estéticamente, Sí. pero que permitan respirar. Eso también por dentro, ¿no? Exactamente. Te estás refiriendo al interior de la Así es. vivienda. Y hay pinturas específicas, hemos hablado aquí de pinturas ecológicas, Sí. pero básicamente pinturas que sean porosas, como la llamada pintura para cielos rasos, que es un látex más liviano y que hace que tenga menos hongos. Entonces, viviendas nuevas, viviendas restauradas, recicladas o con recientes tratamientos, conveniente, pinturas porosas. Bien. Ese es un tema. El otro que es muy importante es evitar estas superficies que no son impermeabilizantes térmicamente del exterior. Por ejemplo, los vidrios. Si yo utilizo DBH, utilizo una cámara que hace que tenga en el vidrio exterior frío y en el vidrio interior una temperatura normal. Sí. Entonces no tengo tanto salto térmico y no tengo tanta condensación. Tanta condensación. Claro. Está. Todo tiene que ver con todo y se complementan. Sí, y sobre todo mirarlo, insisto, desde lo que termina siendo la afectación de nuestra salud, más que desde lo meramente estético. ¿Sí? Creo que allí se centra el tema. O sea, la humedad nos molesta porque aparece agua en el sótano. O sea, no o preguntar en el momento de pintar qué color es más bonito. Preguntárselo, pero primero a ver Claro. qué tipo de material uso Claro. para evitar Así es. controlar la humedad. Y hay muchas opciones. No recomendamos simplemente taparla, porque simplemente tapar la humedad Sí. sin tratamiento es no ver lo que me Claro. está generando. Claro. Entonces, Que hay gente que pone o madera bueno, o hay muchas opciones de Sí. tratamiento tradicionales, como el famoso machimbre que aparece Sí. en cantidad de viviendas, o distintos. El punto es poner estos tratamientos porque a veces los muros están muy deteriorados, pero previo tratamiento de la humedad o de la condensación que voy a tener o del control de cómo las napas me están generando este llamado remonte capilar, digamos. Es decir, suben las napas, hay mucha humedad en el exterior y pasa al interior. Eso lo debemos tratar antes de clausurarla. Bien. Sí. Bueno, muy útil como siempre, Alberto, cómo tener la casa libre de humedad o con humedad controlada. Así es, así es. Muy bien, muchas gracias, Alberto, y bueno, te seguimos escuchando ahora Sí, sí. dentro de minutitos en Así es. Perspectiva Diseño. Así es, allí vamos a estar.